Y si te dijera que el hombre más poderoso no es siempre el más aclamado ni el más rodeado de amigos, sino el que ha aprendido a habitar su propio silencio, ¿qué pasaría si entendieras que hay una fuerza inmensa, casi mítica en aquel que camina solo, no por rechazo, sino por elección? En un mundo que celebra la hiperconectividad, los grupos, las multitudes y las validaciones sociales, hay una figura que se aleja calladamente hacia el borde del ruido, y ahí, en esa aparente ausencia, se hace invencible. Este no es un vídeo sobre tristeza ni aislamiento, es una revelación sobre un tipo de hombre que ha sido malinterpretado durante siglos, el hombre solitario, aquel que no busca llenar los vacíos con ruido externo, sino que ha cultivado la fortaleza de estar consigo mismo. Este video es una exploración espiritual y psicológica del poder que surge cuando la presencia interior supera la necesidad de validación externa. Vivimos en una época donde ser visible es sinónimo de ser valioso. Se nos enseña que la aceptación viene en forma de me gusta, seguidores y aprobación constante. Pero hay hombres que en medio de esta cultura del espectáculo han elegido otro camino, uno más profundo, más silencioso, más real. Y ese camino los ha hecho fuertes. La soledad, cuando es abrazada desde la conciencia, no es carencia, es alquimia. Transforma el vacío en plenitud, la inquietud en claridad y la debilidad en determinación. Y es en esta alquimia donde muchos hombres, sin saberlo, se convierten en sabios, en guerreros interiores, en arquitectos de su propio destino. En este vídeo vamos a desvelar por qué los hombres que caminan solos muchas veces poseen una fuerza que no necesita gritar. Veremos cómo esta fortaleza no nace del ego ni del aislamiento forzado, sino del autoconocimiento, de la disciplina emocional y del propósito. Nos adentraremos en enseñanzas espirituales, relatos antiguos y análisis modernos que revelan un patrón. Los hombres que se alejan del ruido y el drama no son débiles, son sabios. Te invito a quedarte conmigo en este viaje, porque lo que vas a descubrir no es solo el secreto de los hombres solitarios, es el poder que tú mismo puedes activar cuando eliges tu paz sobre la aprobación, tu visión sobre la distracción, tu alma sobre el ruido del mundo. Desde las eras más remotas, las tradiciones espirituales y filosóficas han reservado un lugar especial para una figura aparentemente marginal, pero esencial, el hombre que se retira del mundo para encontrarse consigo mismo. Este arquetipo, conocido como el ermitaño, aparece en distintas culturas, siempre representando a aquel que encuentra poder, no en la multitud, sino en la introspección. En un mundo que premia la exterioridad, la historia nos revela que la verdadera maestría ha estado muchas veces en el camino solitario. En el misticismo oriental, el sabio taoísta se adentra en las montañas no para huir del mundo, sino para fundirse con el Tao, la fuerza universal. Allí, en la simplicidad del silencio y el contacto con la naturaleza, aprende a fluir con la vida, a observar sin intervenir, a actuar desde la esencia y no desde el impulso. Es un desapego activo, una decisión consciente que le permite refinar su percepción, purificar su intención y actuar desde un centro inquebrantable. En la tradición hindú, el sannyasi, el renunciante, deja atrás los lazos materiales, no por desprecio, sino por amor a la verdad interior. Su viaje solitario es una metáfora del regreso al ser. El Bhagavad Gita afirma que el sabio no necesita la aprobación del mundo porque ha encontrado el reflejo del universo en sí mismo. Es aquí donde la soledad se vuelve sagrada, un acto de servicio al alma, no de rechazo a la sociedad. En el pensamiento occidental, el estoico romano, como Séneca o Marco Aurelio, cultivaba la soledad interior aún en medio de multitudes. Para ellos, la fortaleza consistía en tener dominio sobre la mente propia y no en controlar el entorno. Marco Aurelio escribió: «En tu interior hay una fuente que nunca se seca si sabes buscar en ella». Esta frase condensa el espíritu del verdadero poder solitario, una resiliencia que no depende de condiciones externas. Incluso en las figuras proféticas como Moisés, Buda o Jesús encontramos este patrón. Antes de revelar su mensaje al mundo, atravesaron un periodo de retiro, de desierto, de montaña. Allí, lejos del ruido humano, en la intimidad con lo divino, integraron sus sombras,
y despertaron su visión. El aislamiento no los quebró, los preparó. Este patrón se repite porque responde a una ley espiritual profunda. La fuerza auténtica se forja en el silencio. En el bullicio el ego se alimenta. En la soledad el alma se revela. No se trata de evitar a los demás, sino de dejar de depender de ellos para saber quiénes somos. El hombre solitario no es antisocial, es soberano. Y en tiempos de ruido perpetuo, este acto de retirarse es paradójicamente el más revolucionario. La historia, lejos de glorificar solo a los líderes carismáticos o guerreros famosos, también nos muestra que muchos de los que verdaderamente transformaron el curso de la humanidad lo hicieron desde la quietud deliberada. Sus logros no fueron fruto del azar, sino del trabajo silencioso sobre sí mismos. Y eso es algo que el mundo moderno está redescubriendo lentamente entre las ruinas de la hiperexposición. Imagina un roble creciendo en lo alto de una montaña, azotado por los vientos, lejano a los bosques frondosos y la protección del grupo. Aislado, solitario, pero profundamente enraizado. Su madera es más densa, su estructura más firme. Así también es el hombre que aprende a habitar su soledad. No es débil ni frágil. Es fuerte porque ha dejado de depender del ruido externo para validar su existencia. En un mundo que aplaude la sociabilidad superficial y premia la exposición constante, la soledad ha sido injustamente confundida con debilidad, fracaso o retraimiento. Pero la verdad es que estar solo no es lo mismo que estar vacío. De hecho, la soledad elegida es el terreno fértil donde florecen la claridad, la autodisciplina y la verdadera independencia interior. ¿Por qué entonces el hombre solitario es más fuerte de lo que se cree? Primero, porque ha aprendido a escucharse. En la soledad no hay máscaras, no hay aplausos que manipulen el ego, no hay presión para actuar según expectativas ajenas. El hombre solitario se enfrenta a su mente, a sus sombras y a sus aspiraciones más auténticas. En lugar de evadir sus conflictos internos en la distracción social, los confronta, los estudia y los integra. Esta es la base del verdadero autoconocimiento. Segundo, porque cultiva su energía. En la interacción constante, la energía vital se dispersa, se adapta, se negocia, se fragmenta. Pero quien pasa tiempo en introspección la reúne, la concentra, la transforma. Esto se traduce en una presencia poderosa, en una mirada firme y en una claridad de propósito que no depende del consenso externo. No necesita convencer a nadie. Su sola existencia irradia coherencia. Tercero, porque desarrolla una percepción aguda. Al no estar sumergido en el bullicio social, sus sentidos se afinan, escucha mejor, observa más profundamente, capta los matices invisibles que otros pasan por alto. Este silencio externo agudiza el radar interno y así, cuando decide actuar, lo hace con precisión. No desperdicia energía en movimientos erráticos. Ha aprendido que menos es más y que el poder verdadero es silencioso pero certero. Cuarto, porque fortalece su autodominio. La soledad no ofrece escapatorias. Lo confronta con su mente dispersa, sus deseos impulsivos, sus vacíos existenciales. Y es ahí, en ese fuego interno donde forja su temple, aprende a gobernarse, a diferenciar entre necesidad y capricho, entre impulso y sabiduría. En un mundo donde tantos son esclavos de estímulos y validación, el hombre solitario es libre porque se pertenece a sí mismo. Quinto, porque descubre su voz interior. Sin la interferencia de las voces ajenas, emerge la suya propia. Y esa voz nutrida por el silencio no es un susurro inseguro, sino un canto profundo y auténtico. Es la brújula con la que navega el mundo. No busca pertenecer, busca propósito. Y cuando lo encuentra, actúa con una determinación que desconcierta a quienes viven, pendientes de la aprobación ajena. En última instancia, el hombre solitario no está huyendo del mundo, está reconectando con su centro para volver al mundo más íntegro, más sabio y más potente. Lo que otros consideran debilidad, el retiro, el silencio, la introspección, es en realidad su mayor fortaleza. Este tipo de hombre no necesita llamar la atención. Su magnetismo es sutil pero implacable. No se define por sus relaciones, sino por su integridad. Y esa integridad forjada en la soledad es la base de un poder que no se compra. No se hereda y no se finge, se construye. La soledad no es un vacío, es un espejo.
y en ese espejo se refleja con nitidez todo lo que en compañía queda, distorsionado por las máscaras sociales. El hombre que escoge el camino solitario no lo hace por debilidad ni por evasión, sino porque ha comprendido una verdad esencial. Para elevarse, primero hay que descender a lo profundo. En las tradiciones esotéricas y en la filosofía mística de Oriente y Occidente, el retiro ha sido siempre el preludio a la transformación. Los grandes sabios, profetas y alquimistas se apartaron del ruido del mundo para escuchar lo que solo puede oírse en el silencio. Y esto no es metáfora, es alquimia interior. La energía que normalmente se gasta en impresionar, agradar o pertenecer, se convierte en una llama que ilumina los recovecos del alma. Pero no basta con estar solo. Lo que otorga poder a esta elección es la conciencia con la que se transita la soledad. Aquí es donde muchos tropiezan. El aislamiento sin propósito degenera en evasión o melancolía, pero el aislamiento consciente, ese que nace del deseo de reconectar con uno mismo, se convierte en un proceso de refinación espiritual. ¿Por qué este proceso es tan poderoso? Porque en soledad el hombre entra en contacto con lo que Carl Jung llamaba la sombra, esa parte reprimida, ignorada o rechazada de sí mismo. El hombre común la evita a través de la hiperactividad, las distracciones o las relaciones superficiales, pero el hombre solitario se sienta frente a ella, la observa, la comprende, y al hacerlo recupera partes de sí que estaban exiliadas. La integración de la sombra es una de las formas más profundas de empoderamiento personal. Además, en la soledad se aprende el arte de la autonomía emocional. Muchos hombres están atrapados en dinámicas relacionales que les dictan cómo sentirse, qué hacer, incluso cómo pensarse. Pero el solitario aprende a ser su propio ancla. No depende del humor ajeno ni de la validación externa. Se convierte en su propio continente emocional. Esto le permite moverse por el mundo con una estabilidad que otros envidian pero no comprenden. Otro aspecto que no se menciona con frecuencia es el desarrollo de la visión interior. Al reducir los estímulos externos, el hombre que practica el retiro interior fortalece su intuición, su capacidad de análisis, su sensibilidad energética. Desarrolla lo que los sabios llamaban el ojo del corazón, esa percepción sutil que no ve solo con los ojos, sino que siente, intuye y comprende más allá de las apariencias. Este tipo de percepción es clave para tomar decisiones sabias, para detectar verdades ocultas y para evitar trampas disfrazadas de oportunidades. En un mundo saturado de información, la intuición afinada es un superpoder, y solo en el silencio interior puede cultivarse con profundidad. También hay una transformación profunda en el uso del tiempo. El hombre solitario aprende a vivir sin prisa, pero con propósito. Al no tener que complacer agendas ajenas, puede ordenar su día en función de su energía, su inspiración y su misión personal. Esto le permite producir más, pero desde un lugar de calma, no de ansiedad. Su creatividad florece, porque no está condicionada por el juicio externo, sino alimentada por su propia conexión con lo esencial. Finalmente, el hombre que domina la soledad tiene un impacto distinto en el mundo. No necesita gritar para ser escuchado. Su sola presencia transmite una frecuencia distinta. Camina como quien ha regresado de un viaje interior del que no todos tienen el valor de regresar transformados. Es discreto, pero profundo, silencioso, pero influyente. No persuade, pero inspira. Porque al final el hombre solitario no está realmente solo, está consigo mismo. Y eso en un mundo donde todos huyen de su interior es la mayor forma de fortaleza. Muchos asocian la fortaleza con músculos visibles, con títulos académicos o con la cantidad de seguidores en redes sociales. Pero la verdadera fuerza, esa que no necesita ser mostrada porque se siente, nace de una fuente invisible, la paz interior. El hombre que camina solo no ha renunciado a la vida, ha decidido vivirla a su manera. Pero este camino requiere disciplina, refinamiento y una conciencia despierta. Aquí te revelo 5 prácticas cotidianas que todo hombre, solitario y consciente, puede cultivar para transformar su aislamiento en poder. Primera, el ritual del silencio intencional. No es lo mismo estar en silencio que cultivar el silencio. El primero puede ser vacío, el segundo es fértil
Aparta cada día al menos 20 minutos para sentarte contigo mismo sin estímulos externos, ni música, ni pantallas, ni distracciones. Simplemente observa tu respiración y deja que tu mente hable y se vacíe. Este acto sencillo entrena tu sistema nervioso para encontrar estabilidad sin depender del entorno y, en ese estado, lo esencial comienza a revelarse. Segunda escritura reflexiva: el espejo del alma. Los hombres solitarios suelen vivir mucho en su mente, pero la mente no siempre es clara. Puede ser un laberinto. Por eso escribir a mano, sin filtros, sin intención de perfección, ayuda a sacar la neblina mental y convertirla en claridad emocional. Comienza cada mañana con una página de pensamientos sin censura. Descubrirás que tu interior tiene más respuestas de las que imaginas. Tercera, conservación energética a través de hábitos conscientes. La soledad también te permite observar cuánta energía desperdicias en pensamientos repetitivos, emociones no resueltas o hábitos automáticos. Cambia eso. Conviértete en el custodio de tu energía. No la regales a discusiones vacías, a estímulos que solo generan ansiedad, o a personas que absorben más de lo que aportan. Tu atención es tu riqueza. Invierte en lo que te eleva. Cuarta, movimiento sagrado. El cuerpo como templo. Muchos hombres que caminan el sendero interior olvidan el cuerpo. Pero el cuerpo es el instrumento sutil que sostiene la mente y canaliza el espíritu. Practica alguna forma de movimiento consciente. Puede ser Qigong, caminar en silencio, artes marciales internas, yoga. No busques resultados estéticos, sino conexión. Al mover el cuerpo con atención, activas tu energía vital, equilibras emociones y refinas tu presencia. Quinta, renueva tu propósito con constancia. En soledad el riesgo es la deriva. Por eso el hombre fuerte revisita con frecuencia su propósito. ¿Para qué estás aquí? ¿Qué estás construyendo? ¿Cómo quieres dejar el mundo cuando tu cuerpo ya no esté? Escribe tus valores, tus metas, tu visión. Léelas en voz alta cada semana. Haz que tu retiro sea fértil, no estéril. Que tu aislamiento sea un acto de preparación, no de huida. En última instancia, estas prácticas no son obligaciones, sino formas de recordar quién eres, porque la soledad puede ser un santuario o una prisión. La diferencia radica en cómo la habitas. Si la conviertes en un laboratorio espiritual, te transformas en un guerrero silencioso, invisible en las masas, pero imparable en esencia. Vivimos en un mundo que premia el ruido, la sobreexposición, la conexión constante. En este escenario, el hombre solitario no es visto como un líder, sino como una anomalía. Pero lo que muchos ignoran es que la verdadera fuerza no grita, susurra, y ese susurro se escucha solo en el templo interior del que ha aprendido a estar consigo mismo, sin miedo, sin necesidad de ser validado por los demás. El hombre que elige la soledad no siempre lo hace por falta de opciones, sino por discernimiento. Ha comprendido que no se puede escuchar el llamado del alma en medio del bullicio, que el crecimiento más profundo no ocurre en la plaza pública, sino en la penumbra de la introspección. En esa cueva que muchos temen entrar, él encuentra la espada que corta las cadenas del condicionamiento. Esta no es la soledad del escapismo, del resentimiento o del aislamiento neurótico. Es la soledad fértil, elegida, consciente, la misma que cultivaron los sabios de todas las tradiciones. Buda bajo el árbol Bodhi, Jesús en el desierto, los taoístas en las montañas, los alquimistas en sus laboratorios. Todos ellos sabían que para alcanzar el dominio interno, uno debe primero dejar de mirar hacia afuera en busca de aprobación. Cuando un hombre es capaz de estar solo consigo mismo, de verdad sin desesperarse, sin distraerse, sin anestesiarse, entonces está listo para algo más grande. Desde ese lugar de quietud emerge una mirada clara, una palabra precisa, una acción certera. No reacciona, responde, no desea complacer, actúa desde el centro. Esa es la verdadera libertad, ese es el verdadero poder. La sociedad puede seguir vendiendo el mito de que el éxito depende del ruido que haces, de la gente que te sigue o del reconocimiento que acumulas. Pero tú que estás aquí intuyes otra cosa. Sabes que existe una fuerza que no necesita títulos, seguidores ni aplausos. Una fuerza que nace del silencio, de la autodisciplina, del alineamiento con lo que realmente eres.
Y cuando esa fuerza despierta, se vuelve imparable, invisible para el mundo, pero reconocida por el universo. Por eso, si este mensaje ha resonado contigo, te invito a honrar ese llamado. No necesitas gritarlo al mundo, pero si sientes que otros hombres también merecen escucharlo, compártelo. Suscríbete a este canal si quieres seguir explorando estas verdades ocultas. Dale like si algo dentro de ti ha vibrado con estas palabras y únete a esta red silenciosa de buscadores que desde las sombras del ruido están construyendo una nueva realidad, más íntegra, más despierta, más auténtica. Porque la soledad bien vivida no es una ausencia, es una alquimia, una transmutación que convierte la incomodidad en sabiduría, el silencio en fuerza y la introspección en poder. Y tú ya has comenzado ese camino.